Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias al comité organizador y a la FECOLSOC por invitarme a este congreso. El tema que voy a tratar se llama Enfoque de derechos de cesárea a petición materna, la perspectiva ética. En primer lugar, no tengo ningún conflicto de intereses y lo que voy a presentar no corresponde a ningún proceso específico ni a prejuzgar algún proceso. Vamos a hablar primero de algunas cifras sobre la cesárea por petición materna, luego la perspectiva de las gestantes, de los obstetras y las instituciones, las declaraciones y recomendaciones de la FIGO, de la ACOG, de la Sociedad Canadiense de Obstetricia y Ginecología, y de NICE y unas conclusiones. Algunas cifras. Entonces, como ustedes observan en esta diapositiva, la cesárea por petición materna oscila entre 0.8% y 3.6%, con una variación dependiendo de los diferentes países y en el caso de Dinamarca, dependiendo de si se trata de mujeres primíparas o multíparas. Lo que sí es cierto es que se ha observado un aumento al triple en los últimos 10 años de la cesárea por solicitud materna. Y en los Estados Unidos se calcula que un 2.5% de todos los partos en los Estados Unidos son cesáreas por solicitud materna. Ahora sobre las perspectivas. La perspectiva de la gestante. Como ustedes saben, hay un movimiento hacia abogar porque las pacientes se involucren en todas las decisiones que se toman respecto a su salud. Y por lo tanto, este involucramiento va desde las pruebas de tamizaje hasta el uso de analgésicos o no uso de analgésicos en el parto y, por supuesto, la vía del parto. En este estudio, publicado en el British Medical de Embarazo y Niñez, que es una revisión sistemática que incluyó 39 estudios, se mira la perspectiva de las gestantes y de los obstetras. Aquí la perspectiva de las gestantes. A la pregunta, ¿debería tener el derecho de la libertad para tomar una decisión sobre el modo del parto? La respuesta sí. Se observa en la gráfica de la derecha la proporción de la respuesta, cómo varía de país en país, siendo muy baja en Canadá, digamos menos del 20% en todo caso, en multíparas y nulíparas, y muy alta en Estados Unidos y en Europa, donde más del 80% de las mujeres respondieron que sí deberían tener el derecho y la libertad para elegir el modo del parto. Ahora bien, las características sociodemográficas de las mujeres que solicitan una cesárea son de mayor edad, nivel educativo bajo o más bajo, desempleo, origen no nativo del país donde se hace la encuesta, fumadoras, síntomas de depresión y con historia de abuso. Algunas mujeres tienen miedo al parto por la experiencia anterior. El temor surge, por ejemplo, por una experiencia traumática previa. Entonces, quieren evitar el trauma en una nueva cesárea. La cesárea planeada se ve entonces como una forma de asegurar además la capacidad física para cuidar al bebé. Otras mujeres tienen la impresión de estar en alto riesgo de que de todas maneras en el trabajo de parto terminen en una cesárea de emergencia. Tienen la percepción de que la pelvis es estrecha, o que en su familia ha habido mujeres con problemas en el parto, o tienen el temor porque en un parto previo tuvieron una experiencia traumática. Sin embargo, algunas primíparas, sobre todo jóvenes, solicitaron una cesárea planeada por un profundo miedo arraigado desde la adolescencia, acompañado de alienación hacia la idea de tener un parto. Las razones de solicitud de cesárea en este estudio hecho en Suecia fueron miedo al parto, razones de seguridad, historia del parto de familiares que fueron traumáticos, miedo al dolor e historia de abuso sexual. Entonces, desde el punto de vista ético, la mayoría de los estudios cualitativos de las mujeres creen que la decisión de la vía del parto le corresponde al obstetra. Sin embargo, ellas siguen las recomendaciones explícitas o implícitas del obstetra, es decir, el obstetra que señala los riesgos
de una u otra vía influye mucho en la decisión que la paciente toma. En años recientes, además, las mujeres han reclamado el derecho a tomar decisiones autónomas sobre la vía del parto, basada en su preferencia, y consideran que todo es un tema de consentimiento informado. Desde la perspectiva de los obstetras, el mismo estudio de Locke, el metaanálisis, hizo la pregunta: ¿apoyaría la elección autónoma de una cesárea por solicitud materna o concordaría con practicar una cesárea por solicitud materna? La respuesta varía de país en país. En la derecha vemos que en España y Canadá es la menor proporción de obstetras que aceptarían la solicitud materna de una cesárea. En España menos del 20% y Canadá un poco más del 20%. Pero observamos cómo en Turquía la mitad de los obstetras aceptarían la solicitud, y nuevamente en Australia y en los Estados Unidos un 80% de los obstetras aceptarían la solicitud materna. Desde el punto de vista de los obstetras, algunos comentaron que solo una minoría, una pequeña cantidad de mujeres, no tenían razones bien fundamentadas. La gran mayoría sí tenían razones para solicitar una cesárea. Y pues algunas mujeres no tenían ningún miedo o ansiedad significativo. En este estudio de Irán, las razones que los obstetras arguyeron para hacer cesáreas por solicitud materna fueron: primero, para evitar un litigio, una demanda por una posible complicación de un parto por vía vaginal. Segundo, por considerar que la cesárea electiva es un procedimiento conveniente. Tercero, por razones económicas. Y cuarto, por una descripción previa de los riesgos y los beneficios de las dos vías del parto. Entonces, las consideraciones éticas desde el punto de vista de los obstetras es que algunas mujeres que solicitan cesárea, no todas, son susceptibles a enfermedad mental, y no hay estudios que nos digan cuál es el efecto de la cesárea planeada o el parto vaginal sobre la salud mental. Sin embargo, obligar a un parto vaginal a una mujer que tiene problemas de salud mental podría llevar a un estrés y depresión postraumático. Otras consideraciones éticas son las siguientes. Los profesionales que atienden la maternidad tienden a recomendar una u otra vía del parto de acuerdo con sus propias preferencias personales, es decir, utilizan su opinión personal para decirle a la paciente cuál es la mejor vía del parto. Desde el punto de vista de las instituciones, entonces las discusiones en las instituciones van desde el uso apropiado de los recursos en un sistema, en comparación con la autonomía que tiene el paciente para elegir la vía del parto, hasta los costos que implica la intervención cesárea. En las instituciones se enfatiza la necesidad de un consentimiento muy completo y muy bien informado, y que el debate no es solamente respecto a los derechos que tiene la mujer, sino a las demandas, es decir, a la cantidad de personas que necesitan los recursos de salud. En el estudio de Mula de África, se considera que la carencia de disponibilidad y accesibilidad a cuidado obstétrico de emergencia es una causa mayor de mortalidad materna. Esto quiere decir que si no se puede acceder, por ejemplo, fácilmente a una cesárea, eso puede llevar a mayor mortalidad materna. De tal forma que cuando el acceso a escasos recursos puede poner en peligro a otras personas, hay cuestiones éticas involucradas. Esto quiere decir que si las pacientes solicitan cesárea en un país o en una región donde hay muy pocos recursos para llevar a cabo cesáreas, y por esa solicitud materna, otra mujer que requiere una cesárea de urgencia sufre una complicación, está involucrado éticamente en un conflicto. Ahora bien, las perspectivas o recomendaciones. ACOG recomienda estos asuntos. Primero, dice: la información disponible que compara los riesgos y los beneficios del parto vaginal o la cesárea
no ofrece ninguna base para recomendar una u otra vía. Si la mujer desea una cesárea por solicitud materna, el proveedor, es decir, el médico, debe considerar los riesgos específicos de esa mujer: edad, índice de masa corporal, edad gestacional, qué planos reproductivos futuros tiene, valores personales y contexto cultural. Si no hay una indicación materna o fetal de cesárea, se le debe decir a la madre que es apropiado un plan para parto vaginal y se debe recomendar esta vía. Sin embargo, si la paciente persiste en su solicitud, en ausencia de otras indicaciones para un parto temprano, la cesárea se puede realizar, pero siempre y cuando se haga desde la semana 39 en adelante. Las pacientes deben estar informadas de sus riesgos. Por su parte, en su documento ético, EICO dice lo siguiente: los datos de que se dispone en la actualidad sugieren que el parto vaginal normal es más seguro a corto y largo plazo, tanto para la madre como para el bebé. Por lo tanto, una intervención cesárea por razones de naturaleza no médica no se justifica éticamente. Estas son las recomendaciones de la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos Canadienses. Ellos recomiendan, primero, explicar los riesgos y beneficios asociados con el parto por cesárea. Si la paciente insiste, después de advertirse de los riesgos y beneficios, en una cesárea, el obstetra tiene dos opciones. Primero, hacer la cesárea, pero después de la semana 39. Y segundo, si no desea hacerlo, debe declinar esta solicitud y referir la paciente a una segunda opinión, es decir, a otro obstetra. Por su parte, el Instituto Nacional de la Excelencia en Salud y en el Cuidado, NICE, propone, primero, discutir a profundidad los riesgos y los beneficios con la paciente. Referir a consejería a la mujer con ansiedad acerca del parto vaginal, porque se sabe que si después de una buena consejería por trabajo social, psicología, psiquiatría o enfermería, una buena proporción de mujeres disminuyen la ansiedad acerca del parto vaginal y declinan ellas mismas la cesárea. Y finalmente, si la paciente persiste, llevar a la cesárea electiva si ella continúa solicitándolo. En conclusión, en una cesárea por solicitud materna están estos 4 principios involucrados. Primero, el principio de autonomía, es decir, la autonomía y libertad que tiene la mujer para solicitar la vía del parto. En este principio, como hemos explicado a lo largo de la charla, están involucrados el miedo al parto, las experiencias previas, los antecedentes familiares negativos con el parto, el miedo al dolor y el miedo a que el bebé corra algún riesgo. Estos son los elementos que las pacientes toman para ejercer su derecho a la autonomía. Y en este caso, el médico tiene que hacer un consentimiento muy bien informado y comprendido. El segundo principio es el principio de beneficencia. Se sabe que una cesárea puede tener algunos beneficios, por ejemplo, disminuye el riesgo de incontinencia urinaria de esfuerzo, de prolapso genital, de disfunción sexual, de abulsión del elevador del ano y de la lesión del esfínter anal. Entonces, estos son principios que el médico puede emplear en beneficencia. Pero también está el principio de no maleficencia. Y aquí se tienen que considerar seriamente los riesgos a futuro de una cesárea. El riesgo de placenta previa posteriormente, el de espectro de placenta ácreta, el aumento de histerectomía con cada cesárea subsecuente, los defectos de la cicatriz de cesárea, la disminución de la fertilidad, mayor hemorragia, mayor infección y mayor mortalidad. Y finalmente, el principio de justicia. Hablábamos cómo hay que mirar los recursos del sistema y de la institución de salud, los costos, el costo de oportunidad, el pago por la atención privada y el contexto. Esto quiere decir que en contextos donde los recursos son muy escasos, hacer cesáreas selectivas, evitando la posibilidad de que se haga una cesárea por necesidad, tiene implicaciones éticas. Otra conclusión es
Es más ético tener una conversación franca sobre los riesgos y beneficios de las vías del parto que simplemente negarle a una gestante su solicitud de cesárea sin más motivos que la idea de que la razón solo le asiste al médico. La gestante tiene el derecho y además se ha abogado porque participe en la toma de decisiones sobre el cuidado de su salud en general y de la maternidad en particular. Esto incluye los derechos sexuales y reproductivos, el diagnóstico prenatal, la anticoncepción y, por qué no, la vía del parto. Se trata entonces de un tema que involucra preferencias, autonomía, decisiones, consentimiento informado y comprendido. Una buena proporción de especialistas en el mundo está de acuerdo en practicar una cesárea, el 80% en algunos países, y por lo tanto en esos países la costumbre hace que sea parte de la lex artis ad hoc. Según el consentimiento informado debe ser preciso y se deben considerar las incertidumbres sobre la mejor vía del parto. La madre debe ser informada perfectamente de los riesgos y beneficios de cada una de las vías del parto. Y el consentimiento no se debe basar en el pensamiento o preferencia del obstetra, sino en la evidencia científica actual. Detrás de la solicitud materna de una cesárea planeada, en general hay razones de experiencias vitales que deben ser cuidadosamente atendidas, y si es necesario, la paciente debe llevarse a una consejería para disminuir su ansiedad. La experiencia de partos previos es un indicador importante de la necesidad de solicitud por la madre de una cesárea. Es decir, que las cesáreas por solicitud materna también son parcialmente un problema iatrogénico si la experiencia de un parto es traumática. La cesárea por solicitud materna es un hecho que ocurre en todos los países, en países con diferentes niveles de desarrollo. Y se sabe que el seguimiento posparto es una buena manera de evitar solicitudes de cesárea en gestaciones subsecuentes. Por lo tanto, es ético que se haga seguimiento posparto a todas las mujeres que se les atiende un parto vaginal o a una cesárea. Muchas gracias.